Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge, en entrevista con un medio de Polonia, habló sobre las herramientas de las redes sociales, sobre cómo MySpace era mucho mejor que TikTok y sobre las inteligencias artificiales. A Tobias le recordaron cómo MySpace fue importante en los inicios de Ghost, y sobre esto dijo: usé MySpace muy conscientemente y de buena gana, ni siquiera quiero acercarme a TikTok. Son plataformas completamente diferentes, herramientas distintas. Quiero dejar en claro algo, MySpace fue mucho mejor. Era una comunidad que quería aprender sobre música y estaba abierta a diferentes estilos y géneros. Siento que TikTok tiene una especie de informalidad al respecto. Que trate de las imágenes y la música es solo una ventaja adicional. MySpace me dio la oportunidad como artista de crear un perfil musical más creíble. Me resultó más fácil llegar a personas. Con MySpace yo tenía el control y ahora el algoritmo lo tiene. MySpace me recordaba un poco los viejos tiempos cuando la gente intercambiaba cintas o cuando escribía cartas. A Tobias después le preguntaron sobre las inteligencias artificiales. Le dijeron lo siguiente: las nuevas tecnologías están poniendo patas arriba al mundo entero, incluida por supuesto la escena musical. Por ejemplo, no sé si lo has escuchado, pero hace poco un tipo hizo una colaboración entre The Weeknd y Drake. La canción llegó a servicios de streaming, pero no era algo real. Tobias dijo: hay algo muy perturbador en esta historia. En general, el entusiasmo con el que damos la bienvenida a las inteligencias artificiales a nuestras vidas es bastante alarmante. No me malinterpreten, reconozco perfectamente los beneficios de la tecnología. Aprecio mucho que las redes sociales hayan permitido a las personas tímidas hacer conexiones. Es valioso. Pero tengo la impresión, y no creo que yo sea el único en esto, que antes de la era de las redes sociales, de toda esta gran explosión tecnológica, la gente era un poco más feliz. En esta nueva realidad, el rock ha cambiado. Antes era un movimiento, un resurgimiento juvenil. Hoy es sinónimo de conformismo. Se ha vuelto algo común. Muchos fanáticos del rock son personas mayores y arrogantes, en su mayoría hombres. No quieren que la música tenga un espíritu rebelde. Sin embargo, creo que el rock aún conserva la fuerza y el poder para sacar a la gente de aquel estancamiento. También creo que aunque el mundo está dominado por la música electrónica, volverá la fascinación por la música de guitarra real. Miren bandas como Måneskin, por ejemplo, hacen que los niños quieran tocar rock.